El capítulo de programación de una cámara reflex es quizá uno de los capítulos en mis cursos de fotografía que más tiempo demanda a los alumnos para poder entender el funcionamiento interno de una cámara. La programación de una reflex, como les digo, normalmente es bien engorrosa. Sin embargo, nosotros los odontólogos tenemos la ventaja de que solamente tenemos dos situaciones clínicas en general para tomar fotografías odontológicas. Y de esta forma, solamente tenemos que modificar muy pocos parámetros para poder configurar la cámara para una u otra situación. Una de las primeras cosas que nosotros conversamos al inicio de los conceptos básicos fue la temperatura de color. Y la temperatura de color está directamente relacionada con el balance de blancos. Un tip muy importante en el balance de blancos es siempre utilizar el mismo balance de blancos. No lo cambies, porque de esa forma tú puedes estandarizar la temperatura de color de tu fotografía. Este color o esta temperatura tú la vas a encontrar en el display de la cámara fotográfica que tú tengas. Normalmente está graficado con alguno de estos iconos. Yo te recomiendo que para poder tomar una fotografía en correctas condiciones de iluminación utilices o la iluminación flash o la luz día. No utilices, otro tip, no utilices el autobalance de blancos, porque cuando tú utilizas el autobalance de blancos pierdes la oportunidad de poder estandarizar tu fotografía y de esa forma no puedes comparar el antes y el después. En el display de la pantalla posterior normalmente encontramos muchos números, símbolos y signos que se hacen un poco engorrosos si es que no estamos muy familiarizados. Básicamente lo que yo necesito y lo que tú quiero que aprendas es que hay tres valores que son los que nosotros vamos a modificar y en esos valores nos vamos a mover. El primer valor que te voy a comentar es el valor de velocidad de obturación. La velocidad de obturación es la velocidad con la que se abre y se cierra una cortina que se encuentra ubicada en el cuerpo de la cámara. Esta velocidad con la que se abre y se cierra deja pasar mayor o menor cantidad de luz, entre otras cosas. Pero básicamente vámonos a la luz. El otro número es el F. El F tiene que ver con el diafragma. El diafragma es una estructura que está incluida dentro del lente de la cámara. En el lente de la cámara funciona este diafragma como una especie de iris. Es como la pupila cuando se abre y se cierra. Cuando la pupila está abierta, entra mucha luz. Cuando la pupila está cerrada, entra poca luz. Eso influye en varios aspectos más aparte de la iluminación. El ISO es también otro parámetro que tú tienes que modificar. El ISO es la sensibilidad que tiene la película, en los casos de las cámaras antiguas, o el sensor a la luz. Puede tener mayor sensibilidad o menor sensibilidad. La programación intraoral es una programación que te va a permitir tomar fotografías al interior de la cavidad oral a la distancia que nosotros tenemos que ubicarnos para poder tomar esa fotografía. ¿De qué va a depender o por qué cambia la configuración entre la intraoral y la extraoral? Depende de la distancia a la que tú te ubiques del objeto, del paciente en este caso. Como en la fotografía intraoral estamos más cerca del paciente, los parámetros de configuración tienen que tender a cerrar un poco más la iluminación, a que no entre tanta luz, porque si no va a salir una foto sobreexpuesta, recuerden. En la fotografía extraoral nosotros estamos más alejados del paciente. Por lo tanto, y por un fenómeno físico, mientras más alejado una fuente de iluminación se encuentra de un cuerpo, menor es la incidencia de la luz sobre ese objeto. De esa forma, los parámetros de programación de la cámara reflex en las condiciones de la fotografía extraoral tienden a hacer que entre un poco más de luz al interior de la cámara.